Seguramente has escuchado Cliché, Please Don't o Prom Dress, y aunque sus canciones son muy conocidas, quizá no sabías muchas de las cosas que te hablaré en este video, por lo que te recomiendo escuchar con atención porque te puede sorprender lo versátil que es esa chica. Maya, quien hoy en día es conocida como mxmtoon, nació el 9 de julio del año 2000 en Oakland, California. Durante su niñez fue criada cerca del lago Merritt, ubicado al centro de la ciudad. Esta chica tiene ascendencia chino-estadounidense por parte de su madre y alemana-escocesa del lado paterno, aunque ella se describe a sí misma como Japa, que se refiere a cualquier persona de herencia étnica mixta, esto debido a que creció culturalmente china. A lo largo de sus años escolares, disfrutó tomando clases de arte y arquitectura, pero también se interesó por la música desde muy joven. Su hermano tomó clases de violín y en primer grado, Maya se unió al gusto por este instrumento. Unos años más tarde comenzó a tocar el violonchelo clásico y la trompeta. Ya estando en quinto grado, audicionó para entrar a la banda de rock de su escuela, pero mientras ella esperaba para audicionar con su violonchelo, le pidieron que cantara Wonderwall de Oasis, y sorprendentemente terminó como vocalista de la banda. Cursando sexto grado y apoyada por su padre, comenzó a tocar la guitarra, pero a su vez, impulsada por palabras de aliento de una amiga, decidió ser cantante. Inicialmente intentó escribir canciones con un tono cómico, pero cambió a escribir con sentimientos genuinos. Maya escribió su primera canción a los 13 años y una de las primeras obras de su carrera fue The Sideline, la cual fue estrenada en el transcurso del año 2017. Dentro de los instrumentos que sabe tocar se encuentra el violín, el violonchelo, la trompeta, la guitarra y el ukelele. En 2015 lanzó canciones como Daddy, Why Did You Eat My Fries y Dream a Little Dream of Me a través de SoundCloud. Una de sus primeras pistas en volverse viral fue Fly Me to the Moon, lanzada en marzo de 2016 y la cual se encuentra con más de 1 millón de reproducciones. Al igual que otros principiantes, Maya también realizó muchos covers al comienzo de su carrera, dentro de los cuales se encuentran Too Dark de Frankie Cosmos, Sunday Morning de Maroon 5, Words Are Money de Joji, entre otros. También coescribió una canción llamada Fantasy junto a Lina Baraz, quien la grabó con Galimatias y fue estrenada el 16 de junio del año 2016. En sus inicios, Maya utilizaba GarageBand para realizar sus canciones y se unió a YouTube y SoundCloud en 2013 y 2015 respectivamente. Comenzó a publicar en secreto las canciones de ukelele que grabó en su habitación, comenzando con versiones como Life Online y Feelings Are Fatal. Esta última se lanzó originalmente el 27 de julio de 2017 y se convirtió en un gran éxito ya que fue reproducida millones de veces en Spotify. Esto fue una señal de que su música resonaba fuertemente con sus oyentes, por lo que ese mismo año lanzó canciones como Hong Kong, Cliché, entre otras. mxmtoon ha declarado que a través de su música desea hacer que sus oyentes se sientan menos solos y hacerles saber que hay otras personas como ellos. Red brick, bamboo towers, line the skyline. Aunque poco se sabe sobre su nombre artístico, se menciona que se derivó de sus iniciales mxmt y al parecer usó por primera vez el nombre de mxmtoon en su cuenta de Instagram, donde dibujó bocetos de dibujos animados para sus 500 seguidores, la mayoría de los cuales eran extraños. El 7 de diciembre de 2018 lanzó su primer EP titulado Plum Blossom, el cual consiste en 7 canciones que se han reproducido más de 100 millones de veces en Spotify. La segunda canción, I Feel Like Chet, rindió homenaje al fallecido trompetista y vocalista de jazz Chet Baker. mxmtoon respaldó el EP con su Plum Blossom Tour por Norteamérica y Europa, donde contó con apariciones de K-Dreams y Cape Town. It's really bad, I fall too hard. One simple chat, I've got no guard. I feel like Chet. Sus padres le advirtieron sobre los peligros de vivir públicamente, diciéndole que todo lo que pones en línea siempre estará ahí. Lo que ellos no se esperaban era que su hija no solo vivía una gran parte de su vida en línea, sino que se estaba volviendo famosa por eso. Maya relata que cuando comenzó a hacer música, lo sintió como un escape en su vida cotidiana, ya que expresaba cosas que no podría hablar cara a cara con las personas, por lo que usar su seudónimo era como ponerse una máscara para ocultar lo que realmente sentía. Es por eso que decidió que sería buena idea llamar así a su segundo álbum. Esta chica creó la mayoría de sus canciones en su ukelele, acompañando el álbum con ocasionales adornos sónicos creados en colaboración con Robin Skinner.
enseñar. Su padre le presentó por primera vez la música de Cape Town y decidió trabajar con él por su admiración mutua y parentesco único como artistas emergentes, y que pudiera entender dónde estaba en términos de su periodo de transición de ser artista. Antes del lanzamiento del álbum, Spotify anunció el lanzamiento de 21 Days, un podcast de música que sigue a MXMtoon y Cape Town mientras trabajan en el álbum en la ciudad de Nueva York. En este programa profundizan en la realización del álbum, el cual contó con apariciones de su familia, amigos y demás personas cercanas a ella. I just don't see a whole lot of sun, and lately I just can't seem to have any fun. Prom Dress es el sencillo principal del álbum mencionado anteriormente y fue lanzado con éxito, alcanzando más de 500,000 de reproducciones en poco más de una semana. La canción fue pensada por primera vez después de un ataque de pánico que tuvo con su vestido de graduación. Posteriormente publicó un tweet mencionando que haría una canción al respecto y tiempo después lo cumplió. La canción en sí es una retrospectiva sobre el baile de graduación de Maya y la experiencia general de la escuela siendo introvertida, y como resultado, la sensación de que no era lo que podría haber sido de no ser así. I feel like I've been lacking, crying too many tears. Everyone seemed to say it was so great. Recientemente publicó Fever Dream, una canción donde nos habla que lanzarse a la industria de la música fue como una montaña rusa en su vida. Nos cuenta del salto de fe que se requiere cuando tomas decisiones en tu vida, porque es posible que no siempre se conozca el resultado, pero confiar en uno mismo, permitiéndose la oportunidad de correr riesgos y la oportunidad de enfrentar nuevos desafíos puede ser completamente gratificante. Al compilar videos caseros de su infancia, le hizo pensar que la vida es simplemente una colección de momentos, recuerdos y sentimientos, y aunque los días son fugaces, no son menos importantes porque sí. Life's a losing game when you don't play. Don't hold your cards too close is what they say. And love is just another leap of faith, but I jump right in. Aunque su sueño era ser youtuber de tiempo completo, Maya apostó por compartir sus talentos con todo el mundo y descubrió que la música era un medio con el cual podría transmitir su sentir y demás mensajes importantes que aprovecha con sus redes sociales. Sin duda es una joven talentosa que tiene una gran carrera por delante, por lo que debemos estar al tanto de ella. Cuéntame qué te pareció el video, si ya sabías alguna de las cosas mencionadas y lo más importante, ¿qué te parece MXMtoon como artista?